sábados, de 9 a 11, en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. 80 años de aquel Día de la Lealtad, estamos acá en Sin Diarios. Demoramos un poco, pero lo bueno siempre se hace esperar. Tengo aquí a mi izquierda a Nuria Mendizábal. Hola Nuria, ¿cómo estás? Y a mi derecha, como no podía ser de otra manera, a Sebastián Rinconet Fernández. Bueno, estamos en el Pulqui, acá en Entre Ríos 484, esquina Venezuela. Los esperamos. Vengan a desayunar con nosotros. Tenemos y nosotras un programón. La verdad, vamos a tener a Teresa Parodi. Ya con eso les digo todo. Acá hay unos desayunos riquísimos. Estamos comiendo unas medialunas. Pero como bien les dije... no soy Amadou, ya lo saben, mi voz, aunque puedan llegar a confundirla, no es la del mejor vicepresidente varón, al quien le mandamos un beso enorme. Como les decía, hoy es San Perón, que trabaja el patrón, así que vamos a hablar un poquito de el histórico 17 de octubre, que lejos de ser historia, ya pasaron 80 años, tenemos 70 años de peronismo, tenemos que mirar al futuro. Bueno, ustedes saben que la Argentina vive en loop constante, ¿no? Se reitera y se repite la historia. Y para que no suceda el mito del eterno retorno, por lo menos el mito del eterno retorno del endeudamiento, la fuga, el empobrecimiento, el peronismo rescatando o volviendo a restablecer una patria libre, justa y soberana, tenemos que hablar un poquito de por qué sucedió el 17 de octubre en nuestro país. Y se cumplieron 80 años, y hay bastantes coincidencias. Pienso, como para empezar a pimponear con Rinco y con Nuria, que ya en aquel entonces había una pretensión de colonización obscena con Estados Unidos para pasar de, digamos, una hegemonía inglesa a una hegemonía yanqui. En ese momento el representante era Braden y la consigna era Braden o Perón. Ustedes saben que siempre en las alianzas nacionales políticas argentinas siempre hay una unión contra el peronismo o contra lo que se olfateó como tal cosa. Se llamaba Unión Democrática en ese momento. Y Perón fue apresado el 8 de octubre de 1945 y ya para ese entonces, además de ser secretario de Trabajo y Previsión, había dictado las vacaciones pagas en enero de 1945. No solamente las vacaciones pagas, sino el Estatuto del Peón, el 18 de octubre publicado de 1944, en una Argentina en donde el peón de campo era fundamental para consolidar un modelo agroexportador, y infinidad de derechos laborales, y un Perón que capitalizó, que incluso ya existían los tribunales laborales, que eran de noviembre de 1944, es decir, Perón lo decía, y lo digo porque se le pega mucho a la justicia del trabajo ahora, Macri, Milei. No podemos tener derechos laborales efectivos sin una justicia que no entienda los derechos laborales. Y ahí el 30 de noviembre de 1944 ya se habían sancionado. Digo, Perón después del 17 de octubre, y digo esto y le paso la palabra a mis compañeros, no dijo, no me da la correlación de fuerza. Dijo algo muy interesante el 20 de diciembre de 1945. Dictó un decreto que fue el 33.302 del 45 que estableció el salario mínimo, un aumento del 20% para el 1 de enero de 1946, el salario básico de convenio, consagró como el aguinaldo, que después, un año después, lo estableció por ley, infinidad de derechos laborales, que fue por lo cual esas famosas gestas históricas y hermosamente descriptas por Scalabrino Ortiz en el subsuelo de la patria sublevada salieron a defenderlo. Así que les dejo la palabra a ustedes. No, yo pensaba cómo se lee la historia, ¿no? En que en general nos enseñan muchas veces la historia como desde los líderes o desde las cuestiones políticas. Por supuesto que no es lo mismo tener a Perón, ¿no?, que a Milei, claramente, ¿no? Estamos hablando de gente con una cabeza estratégica y un rol fundamental. Pero me parece que es clave lo que dice Nati, es decir, el 17 de octubre no se explica sin todos esos derechos adquiridos y el rol de Perón en la Secretaría previamente. De Trabajo y Previsión, tal cual. Y la gente saliendo a la calle, no es la gente saliendo por Perón, es la gente saliendo por Perón en defensa de sus derechos.
es un pueblo organizado, es un pueblo que sabe que si no pelea no consigue trastocar el proyecto de país de la clase dominante argentina, que claramente era un proyecto de país que sigue vigente hasta hoy, que es con los argentinos afuera. Entonces me parece que el 17 de octubre es el inicio de una nueva etapa, ¿no? De un proceso desde el Estado de construcción de un modelo de país, por primera vez en la Argentina en ese momento, pero también es el resultado de una acción de Perón previa y también de un movimiento obrero que venía creciendo y que incluso previamente a la existencia del peronismo en la Argentina, el socialismo y otras corrientes venían luchando por el reconocimiento de sus derechos laborales, por un modelo de país industrial, por un modelo de país que reconociera la clase trabajadora. Y dicho esto, además, para después hilar con cosas que venimos que también están vigentes hoy, por ejemplo, la energía, Perón fue el que inicia el plan nuclear argentino, ¿no? Con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950. Es el peronismo, los planes quinquenales. Me refiero a un modelo de país que proyecta en el tiempo, que puede planificar, que piensa en un Estado presente, en un Estado que construye infraestructura para el desarrollo, que piensa un Estado que tiene que basarse en la soberanía económica, política y ponerse de pie. Me parece que eso marca un hilo en la historia argentina hasta hoy que permite identificar proyectos de país digamos, el proyecto de país de la derecha y el proyecto de país nacional y popular. Me parece muy interesante pensar el 17 de octubre en esa clave también. Y hacerla, porque no solamente esa coincidencia, ¿no? Cristina está presa ahora. Claro. Y ayer la cita fue en San José 11-11, y no por casualidad, porque la lealtad es a los proyectos desde ya, pero no vivimos en el mundo etéreo de las almas que flotan, y esos proyectos están encarnados en personas que los llevan a cabo y en cuerpos que se la bancan. Exactamente. ¿No? Y no solamente hablamos de Cristina, hablamos de Emilia Grosal, hablamos de Julio De Vido, hablamos de Amadou Oudou. Entonces, saber que muchas veces las caracterizaciones de etapa son indispensables porque nadie puede luchar por algo que no conoce y no sabe, pero las caracterizaciones de etapa es para entender la realidad y para ver hacia dónde vamos a ir. Y ese hacia dónde vamos a ir tiene que ver con afectar intereses. Y recién lo mencionábamos aquí con Nuria y con Rinco, aquí, y le expresamos nuestra más enérgica solidaridad y nuestro más enérgico repudio a las amenazas que sufrió nuestra compañera Felicitas Bonavita, donde no es menor que le digan que la van a descuartizar. Y esto lo decimos porque el poder real muchas veces vuelve o retorna con otras modalidades distintas. Rocco muchas veces habla del poder mafioso, nosotros estamos hablando ahora de qué pasa con el poder narco y qué modalidades tiene y bajo qué cuerpos amenaza. Entonces, más allá del repudio, advertir y ver qué pasa con las voces que se alzan ante esta nueva cooptación del poder real respecto de la estatalidad. Nosotros estamos hablando de la nueva estatalidad. Bueno, la nueva estatalidad que quieren es esta. Una estatalidad que sirva como instrumento de amenaza y como un instrumento de destrucción. Así que varias identidades, pero que todo tiene que ver con un proyecto económico. Ahí traigo a Amado, así que podemos ir anotando que lo citamos por primera vez para la producción, cuántas veces vamos a citar a Amado, que él siempre dice que en economía la pregunta es ¿para quién? Exacto. Y no solamente en economía, creo que en el derecho también, por algo son dos disciplinas tan necesarias para la derecha. ¿Para quién es bueno un modelo de país con una burbuja financiera y con criptomonedas? ¿Para quién es bueno un déficit fiscal, un equilibrio fiscal que deje afuera a las personas con cáncer, con discapacidad, a los jubilados, a los laburantes, a la educación y la salud pública? ¿Para quién? ¿Para quién es necesario que esté Cristina presa hoy? ¿No? Me parece que pensaba, Nati, lo que decías, ¿no? El análisis más estructural de los modelos y del devenir de la historia argentina, y a la vez también la emocionalidad, ¿no? De los líderes con su pueblo. Ayer en la calle ver esto de el amor con amor se paga, realmente también es muy emocionante, ¿no? Esa sensación de ser parte de algo mayor que tiene el peronismo y que a la vez tiene el reconocimiento en su líder
que es Cristina Fernández de Kirchner, y ese amor incondicional del pueblo hacia el líder me parece que es algo que trasciende la historia argentina y que es muy relevante para pensar también lo que pasa el 17 de octubre, lo que pasa hoy y la potencia que tiene, ¿no? Aún hoy el kirchnerismo, que lo quieren enterrar una y otra vez y finalmente cada vez se reinventa y tiene la capacidad y la potencia de enfrentarse a estos poderes que bueno, de los que estamos hablando. Además es muy interesante recordar que el desarrollo nuclear nace por una decisión de Perón, porque el antiperonismo detesta a Perón por sus obras, por supuesto, por sus aciertos, no por sus errores, pero reivindica mucha de su gesta. Hoy tenemos al infradotado que nos gobierna diciendo que vamos a ser una potencia nuclear. Digamos, o sea. Claro, digamos, o sea, nadie quiere anular el voto femenino, al menos no de manera abierta. Las vacaciones pagas, anulan las vacaciones pagas, destruyendo, digamos, haciendo que el trabajo sea precario. Pero conceptualmente nadie sale a decir, mira, las vacaciones son un horror. En el momento en que las impulsó eran un horror. Era imposible, era insostenible. La patronal decía, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que se vaya a la playa? No hay manera de que esto sea sostenible. Bueno, no solo fue sostenible, sino que generó el turismo de masa. Antes solo mis abuelos vacacionaban porque tenían casa en Mar del Plata, y mi abuela decía, yo no estoy en contra de que esta gente se tome vacaciones, pero ¿por qué acá? ¿No? ¿Por qué acá? Justamente siempre para el otro lado. Pero pasa lo mismo, se persiguen por las mismas razones, y es bueno recordar que Perón estuvo en Cana, es bueno recordar que Cristina está en Cana. Y en ese sentido les quería hablar hoy de amor. Ay, que me encanta. Hay que hablar de amor, No. Ese es el rinco de la gente. Rosso, quiero que los que están viendo en el streaming, eso pidió nuestro director. Miren qué bien que te viniste empilchado. Me vine empilchado. Para Chicos, hablar de amor, ¿eh? Rinco en Sintonía Narco tiene el saco de lino. Vengo a decir que los narcos no son eso que se dice de ellos. No, porque son buena gente. Son buena gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El señor Chapo es una gran persona. Quería hablar de amor, y más específicamente de una carta de amor escrita hace muchos años, y que dice más o menos así: mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos sabemos cuánto les amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Mirá qué cosa. Dios mío. Faltaba tu presencia de galana, puso calor en el nido. Reggaetón, por favor. Escribí hoy a Farrell pidiéndole acelerara mi excedencia, y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Dile por favor a Mercante que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Haré lo posible por regresar a Buenos Aires si se acepta mi excedencia. Nos casaremos al día siguiente. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Es una carta escrita. Ay, por favor, aplausos. Aplausos. Un romántico. Escrita en la isla Martín García, donde lo habían detenido el 14 de octubre de 1945. Por un lado, genera un cierto candor, imaginar a un señor de mediana edad, tenía 50 años el general, que dice, bueno, conocí el amor de mi vida, estoy cansado, me voy a Chubut, donde había vivido muchos años siendo chico. Entonces hay como una cosa de decir, 3 días antes del 17 de octubre, este buen señor soñaba con irse con Eva al confín del mundo. Y podría hacernos creer que los grandes líderes, los que modifican la historia,
pueden no ver no adelantarse a ese cambio. Es decir, son actores, pero no son necesariamente promotores conscientes de lo que está pasando. Eso puede ser una de las interpretaciones. La otra es un poco menos romántica, un poco más pragmática, incluso más cínica, que es pensar que ese viejo zorro no podía ignorar que todo lo que escribiera iba a ser leído por sus enemigos, por Farrell, Entonces, lo que estaba haciendo ese gran jugador de ajedrez era pasar carne podrida, ¿sí? Transmitirle a sus enemigos una falsa intención. Claro. Olvídense de mí, yo no voy a hacer más nada. Por mi parte, digo, bueno, en una de esas hay una tercera opción, y es que el viejo zorro estaba enamorado. Y esas dos condiciones cohabitaban en un mismo líder. Sin el amor de Eva, Perón no hubiera sido Perón. Sin el impulso de Eva no hubiera existido peronismo. No hubiera existido peronismo sin muchas otras cosas. Probablemente no hubiéramos tenido peronismo sin Hipólito Yrigoyen. No hubiéramos tenido peronismo probablemente sin la ley 1420, impulsada por Roca, por Wilde y por Sarmiento. Es decir, esa creación de clase media a través de la educación, bueno, dio lugar al radicalismo y después al peronismo. Pero quería que escuchemos justamente al general, a ese zorro enamorado, 3 días, solo 3 días, después de haber escrito esa carta apasionada, impulsando su retiro de la política y de la actividad, digamos. He asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Les prometemos que vamos a cantar la marcha con Teresa Parodi, ¿no era así? Sí, absolutamente. Y quería terminar que había algo, Nuria lo mencionó, que hace que recordemos esta fecha, es el intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos, que era novedoso. Digamos, Estados Unidos empieza a ser un jugador global relevante, el jugador global junto a la Unión Soviética a partir del fin de la guerra. Estados Unidos salva a Inglaterra, pero el precio es altísimo. Inglaterra se queda sin imperio, digamos. El imperio pasa de mano. Ese año, en el 45, muere Roosevelt, el creador del del New Deal, perdón. En Perón hay mucho de época, pero también hoy tenemos mucho de aquella persecución. Hablábamos recién de Perón en la isla Martín García, escribiéndole a Eva 3 días antes de ser de la creación del peronismo, del 17 de octubre, y hoy tenemos a Cristina en Cana, y quiero
que escuchemos a dos periodistas independientes, a políticos y a partidarios, Antonio Laje y mi gran amigo Luis Novarecio, que aprovecho para saludar. Y Luis, desbloqueame en Twitter, Luis, yo también me quiero divertir con lo que escribís. Enojadísimos, ambos enojadísimos porque Cristina no está en una mazmorra en el penal de Ushuaia, encerrada y sola. Los escuchamos. No, pero pará, Luis, olvídate, no hay ninguna clase de control en las visitas. Vas, tocas el timbre y subís. Con cariño, respeto y admiración. Desconozco quiénes son los otros dos caballeros que están al lado de Cristina y la diputada Siley. Está en su mejor momento. Olvídate, esto no es una prisión, nada. O sea, ¿se terminó? Nunca existió, ¿eh? Yo te diría que desde el primer momento hicieron un poquito la mise en scène, que no, tiene que mandar la autorización y veo, nada. Hace lo que quiere. ¿Pero quiénes son estos dos caballeros que entran a ver a una persona que está condenada en prisión domiciliaria? Pero el problema es la justicia. Ah, total. El problema de la justicia, que se les han reído en la cara y no les importa. Pero el problema es la justicia. Los psicoanalistas se enojan mucho cuando yo uso esta frase y tienen razón, está mal, pero es metafórica. Para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Pero obvio. Entonces digo, y con todo cariño, respeto y admiración por la diputada Siley, un toque de decoro ¿no? Integra el Consejo ella integra el Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados. ¿No le da un toque de apuro a la diputada Siley que te vamos a liberar? Es bueno de cualquier manera la transparencia de los hechos. Agradecemos eso. Es decir, la furia de estos tipos, la impaciencia, hace que sean honestos. Ya no es una cuestión de república y coso, sino es, la quiero ver encadenada, la quiero ver en una mazmorra, la quiero ver sola. Quiero ver triste. La quiero ver triste, quebrada, destruida. Y el antiperonismo parte siempre de la misma premisa errada, que es, si yo encierro, saco del mapa al líder, se acaba el problema. Ya no se habla más de... La única manera de terminar con el peronismo, y eso siempre se lo digo a los gorilas, es que los gobiernos gorilas hagan gobiernos que mejoren la vida de las mayorías. Es muy sencillo. Lo que pasa es que ahí harían peronismo. Entonces es como explota la Matrix. Pero no importa, digamos, por supuesto que importa el líder, quiero decir, vaya que importó Perón, vaya que importó Eva, vaya que importó Néstor, que importa Cristina, pero la razón de ser, que es un poco lo que decía Nuria, no es que el líder genera algo, es de abajo hacia arriba, es decir, quienes se han beneficiado del reconocimiento de derechos, defienden a ese líder. Con lo cual, la van a meter en cana, la van a hacer lo que quieran, va a seguir teniendo el apoyo y el amor para cerrar con ese y el amor popular, ese amor del que un viejo zorro enamorado hablaba de Martín García. Y pensaba que lo que sí tiene el líder, lo que sí tiene Cristina, y creo que es un símbolo de esto, es que la derecha sabe cómo hacer que los posibles líderes, los posibles referentes, bajen sus banderas en determinados momentos. Tenemos el lawfare, Cristina lo ha dicho miles de veces, que es una política claramente, ¿no?, que abarca todos los liderazgos de América Latina para encarcelar a aquellos que no claudican, de modo de hacer una referencia para los que están, ¿no?, los que quedan, como diciendo, ojo, porque si vos defendés esos intereses te va a pasar aquello. Y creo que eso sí hay que destacar, hay pocas personas con la capacidad, la tenacidad, incluso su capacidad de dar más allá de lo que puede como persona y sostener sus banderas aun cuando le estén amenazando de que la van a encarcelar. Porque no es casual que esté Cristina, ¿no? Y otros compañeros. Es decir, de algún modo el poder sabe cómo generar esas claudicaciones, y creo que sí el liderazgo histórico de Cristina muestra su tenacidad para defender las banderas aún y a costa de su propia persona y incluso de sus cuestiones familiares. Si Julio De Vido o Amado Boudou, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia, hubieran saltado del otro lado, si Julio hubiera dicho, me doy cuenta, ahora he tenido una epifanía, me doy cuenta
que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina. O Amado hubiera dicho, no, es terrible, yo confié en Cristina y fue un horror. Che, estarían hoy, no solo no tendrían ninguna causa, sino estarían recorriendo los sets de televisión explicando, o serían incluso candidatos de Provincias y Coso, la segunda marca de La Libertad Avanza. Digamos, hay que tener una enorme resistencia a la persecución, a las amenazas. Hablábamos recién de Felicitas, esto de que un tipo, encima con nombre y apellido, diga que lo que te mereces es que te descuarticen, nos habla de un nivel de impunidad enorme. Entonces, bueno, hay que enfrentarse a esa impunidad, hay que hacer que eso cueste, decir que, no podés escribir cualquier cosa, no podés amenazar a quien se te pasa por la cabeza, pero la verdad requiere de una fortaleza que los otros no necesitan, porque los otros no transitan por los tribunales, no van a Comodoro Pi, no les inventan causas, no aparece un ñato que tuvo un recuerdo súbito de, sí, yo recordé cuando Natalia Salvo la vi salir con un bolso, y era un bolso que tenía un formato bastante PBI. Bueno, esas cosas no pasan enfrente, nos pasan a nosotros. No, a Cristina la quisieron matar. ¿A Cristina la quisieron matar? Es el nivel de impunidad, o sea, no, el juicio ni siquiera se un brócoli lanzado al presidente fue algo que desgarró los corazones tiernos de nuestros periodistas independientes, apolíticos y apartidarios. Y el intento de homicidio. Un chumbo en la cabeza. Un chumbo en la cabeza era, mirá, no sé si es un chumbo, no si sé si está cargado, si es de juguete, es un autoatentado, es un intento de suicidio, digamos. Sí, así que creo que eso lo hemos hablado más de una vez, lo hablaremos bien el sábado próximo ya con Amado acá. Por eso Cristina tiene miles y miles en la puerta de su casa y Milei no puede llenar ni 20 personas. Digamos, siendo presidente con toda la batería de electoral que tiene detrás. Bueno, perdón, sí. Ricardo. Y lo tenemos acá a Carlos, que ya está contorsionando todo para que terminemos el bloque. Sí. Así que, ¿cómo podemos terminar el bloque después del 17 de octubre? Hoy 18 de octubre, San Perón. ¿Qué música nos convoca en la misa peronista? La marcha, compañeros y compañeras. Así que acá en el público cerramos el primer bloque con la marcha peronista en Somos Radio, la radio de las madres.